Como ya te he mencionado, hay dos figuras, que es el diseñador instruccional y el diseñador curricular. El diseñador curricular es el que empieza a trabajar en la parte del diseño, es el primero que empieza a trabajar. ¿Qué es el diseño curricular? Es toda esta estructura que se hace con base en cómo vas a presentar la información, cómo es la progresión del aprendizaje. ¿Qué tiene que saber un estudiante antes para entender lo que viene después y lo que viene al final? ¿Cómo vas a cerrar? Son ciclos son dosificaciones del aprendizaje. Son pequeñas partículas que tú vas a ir acomodando, que son los temas, los grandes temas con sus subtemas, y esta progresión de los diferentes temas, esta organización la decide el diseñador curricular. El currículo o el currículum es cómo está organizado el curso por temas y subtemas. Entonces, tú, por ejemplo, vas a hablar del déficit de atención. Entonces, ¿cómo diagnosticarlo? ¿En qué consiste? Bueno, quizá lo primero sea, ¿en qué consiste, cómo se tipifica el déficit de atención? El déficit de atención, el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, la diferencia entre ellos. Después vas a hablar acerca de las conductas, de los diferentes rasgos que puede tener este trastorno, este déficit de atención, el TDAH y el TDAH, ¿no? Posteriormente, ¿cómo lo puedes diagnosticar? ¿Cuál es la metodología para diagnosticar a alguien con déficit de atención? Esos son los temas, y los subtemas, ¿cómo los vas a ir acomodando en esta estructura? Es por decirte algo, es un ejemplo, ¿no? Entonces, ya que tienes ese diseño curricular, ya que has definido el diseño curricular, vas a definir el diseño instruccional. ¿Qué debe tener el diseño instruccional? Por ejemplo, las metas, los contenidos, detectar desde luego los problemas instruccionales. ¿Qué es lo que es más difícil de entender de todos estos temas? ¿Cómo lo vas a presentar? Las estrategias de aprendizaje y evaluación. Puede ser, por ejemplo, una estrategia de aprendizaje, puede ser esto que te decía de el aprendizaje basado en casos o el aprendizaje basado en problemas, el ABP, el ABC. Son metodologías que te son útiles para presentar diferentes contenidos, diferentes temas, diferentes asignaturas. Las características del estudiante, desde luego eso es algo que tienes que tener bien claro. No es lo mismo trabajar con niños, con jóvenes, que con adultos. Los adultos tienen esta necesidad de una presentación muy puntual de lo que es útil. Toda la parte que es paja, que no les va a servir, desde luego la teoría es muy útil. No descartemos la teoría nada más porque puede venir a engrosar un currículum, pero hay teoría que es necesaria, por ejemplo, esta parte de entender la diferencia entre un diseño curricular y un diseño instruccional, y la parte donde no le va a generar ninguna parte práctica, no va a desembocar en algo práctico que le va a ser útil al final. La elaboración de instrumentos es parte del diseño instruccional. Estos instrumentos que vamos a utilizar para presentar la información, los videos, los textos, las presentaciones en PDF o en Prezi, la parte también de los ejercicios, la selección de los mejores recursos y, desde luego, los objetivos. No es lo mismo las metas que los objetivos. ¿Cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje de cada una de estas partículas, de cada uno de estos temas o subtemas? ¿Qué es lo que queremos que aprendan en cuanto a los saberes, los contenidos, la parte procesual? ¿Cuáles son los procesos que van a aprender a llevar a cabo? Que sería el hacer, el saber conocer, el saber hacer,
el saber ser, si hay una parte en donde tienen que cambiar una serie de actitudes para entender, para llegar a hacer las cosas, y desde luego en un momento dado, hablando de que estos son los pilares de Delors, el saber convivir. En un momento dado, dependiendo de los temas que estamos tratando, de las habilidades que estamos queriendo desarrollar. Finalmente, la educación virtual actualmente tiene un enfoque por competencias. ¿Esto qué quiere decir? Que no se trata nada más de acumular el conocimiento, saber de las cosas, conocer de las cosas, sino hay que entenderlas a profundidad. Y este proceso de entenderlas va a hacer que desarrollemos habilidades y también actitudes para poder llevar a cabo una serie de acciones. Por ejemplo, en el caso de los oficios, las competencias son básicas, saber hacer las cosas, llevar a cabo estos procesos. Aquí te voy a dejar una pequeña lámina para que la analices. La puedes ver, después puedes regresar sobre el video y ver en qué consiste esta parte de las competencias del diseñador instruccional. Suena a muchas cosas, es algo que vas a ir aprendiendo poco a poco, no son tan complejas como suenan. Te vamos a ir acompañando aquí en Ibereduca para que puedas ir haciendo tu diseño instruccional, pero bueno, pues debes de tener un fundamento profesional, eso es básico, saber desde luego tu materia disciplinar, lo que vas a enseñar, lo que consideras un conocimiento valioso para la gente, que es lo que vas a enseñar a través de estos cursos virtuales, comunicarse efectivamente de forma visual, oral y escrita, aplicar investigaciones y teorías recientes a la práctica del diseño instruccional. Todo este mundo de información que hay en Internet es muy interesante, es fascinante, pero hay que saber qué es realmente lo que va a la vanguardia, lo que está innovando, lo que es el conocimiento más reciente, para no presentar a nuestros estudiantes un conocimiento que ya resulte obsoleto. Actualizar y mejorar el conocimiento, las destrezas y las actitudes propias en relación al diseño instruccional y disciplinas relacionadas. Saber cómo presentar lo que hay, por ejemplo, de gamificación, los juegos, todos los recursos que se pueden utilizar en la plataforma. Aplicar destrezas fundamentales de investigación en proyectos del diseño instruccional. Tenemos que saber investigar también, porque de pronto nosotros aprendimos algo, pero a lo largo de los años hemos adquirido una serie de conocimientos, hemos desarrollado destrezas, habilidades, actitudes, y eso no lo tomamos muy en cuenta. Pensamos, bueno, yo esto lo aprendí de esta forma, sí, pero en el hecho de ejercer una profesión y un oficio vamos también aprendiendo y vamos desarrollando estas habilidades. ¿Cómo se las vamos a entregar? ¿Cómo vamos a hacer que nuestros estudiantes entiendan y desarrollen esas mismas habilidades? Identificar y resolver las implicaciones éticas y legales del diseño en el área de trabajo. Esto es muy importante. Cualquier material que tú no hayas desarrollado tienes que referenciarlo, porque si no también caes en un delito. Eso es un delito de plagio. Entonces, sí puedes utilizar, hay muchas licencias que son commons y que puedes tú utilizarlas de manera libre, pero tienes que saber utilizarlas, saber que son libres y referenciarlas. Es decir, los tomé de tal lugar, tal día, tal hora, y ponerlo en tus referencias. Planeación y análisis, llevar a cabo detección de necesidades, diseñar un currículo o programa, desde luego, con base en estas necesidades que has detectado, seleccionar y utilizar una variedad de técnicas para determinar el contenido educativo, identificar y describir las características de la población objetivo. Tienes que saber bien quiénes son tus estudiantes. Obviamente, antes de que tú los conozcas, antes de que ingresen a la plataforma, tienes que tipificarlos, saber más o menos qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan, cuáles son las habilidades, los conocimientos previos que deben de tener y cuáles son las habilidades y conocimientos que están queriendo adquirir a través de este trayecto formativo. Analizar las características de ambiente, cuáles son las situaciones en la que viven, los contextos. Analizar las características de tecnología existentes y emergentes y su uso en el ambiente de aprendizaje. Esto, donde estamos ahorita, es un ambiente virtual de aprendizaje, es una ABA. ¿Con qué recursos cuento en este ABA? ¿Sí? Reflexionar sobre los elementos de una situación antes de finalizar el diseño de soluciones y estrategias. 3. Diseño y desarrollo. Seleccionar, modificar o crear un modelo de diseño y desarrollo apropiado para un proyecto específico.
Seleccionar y utilizar una variedad de técnicas para definir y secuenciar el contenido y las estrategias educativas. Seleccionar o modificar materiales educativos existentes. Desarrollar materiales educativos. Desde luego, no todo lo vas a tomar de la demás gente. También tú tienes que desarrollar tus propios materiales educativos, grabar tus videos, grabar podcasts, desarrollar textos, escribir textos, hacer presentaciones, diseñar instrucción que refleje un entendimiento de la diversidad de aprendices o grupos de aprendices, evaluar y valorar la enseñanza y su impacto. Y 4, implementación y administración. Planear y administrar proyectos de diseño instruccional, promover colaboración, alianzas y relaciones entre participantes de un proyecto de diseño. Recuerda que son un grupo, ¿sí? Entonces, tienes que aprender a motivar esta relación también. Aplicar destrezas de negocio en la administración del diseño instruccional. De eso también, ten por seguro, te vamos a estar dando una asesoría personalizada. Diseñar sistemas de administración educativa. Bueno, de esta parte nosotros nos encargamos y proveer para la implementación efectiva de productos y programas educativos. Entonces, estas son algunas de las competencias del diseñador instruccional que va a seguir desarrollando conforme decidas. En el momento en el que tú decidas dar el primer paso, empezar a diseñar tu curso, vas a ver que vas a ir aprendiendo muchas cosas. Suena, insisto, como a muchas competencias, pero no las tienes que tener para mañana. Tienes que irlas desarrollando poco a poco. La mejor forma de aprender a nadar, de hecho es la única, es tirándose al agua. Entonces, tírate al agua, empieza a pensar cómo vas a diseñar tu próximo curso o tu primer curso. ¿Cómo vamos a empezar con estos cursos virtuales? Vas a ver que es una experiencia muy gratificante. Insisto, yo vengo de la presencialidad, de muchísimos años de trabajar en vivo con los estudiantes y hay muchas cosas que no puedes saber cómo hacerla o no puedes tener el control que es tan primordial en la escuela o que se le da tanta importancia en la escuela, en lo presencial como en lo virtual. En lo virtual tú sabes cuándo entró un estudiante, a qué hora salió, qué hizo, qué cambió, qué modificó, a dónde entró. Todo eso te lo da la plataforma. En cambio, en la escuela no sabes, si tú les dejas un trabajo en equipo, no sabes quién participó, cómo participó, qué aportó. La mayoría de los equipos no funcionan por eso, porque no sabemos, los maestros no sabemos quién aportó, que podemos percibir algunas cosas con base en la experiencia y después de un tiempo de ver cómo trabajan estos jóvenes muchas veces, o los niños, en los equipos colaborativos. Y resulta que no son tan colaborativos, resulta que uno es el que hizo todo el trabajo, o dos son los que hicieron todo el trabajo porque no alcanzaron a reunirse, porque no se mandaron el material, porque uno no hizo la investigación, porque el otro no hizo la parte que le correspondía. En cambio, en la virtualidad, la gran ventaja que tiene la plataforma es que te registra absolutamente todo. Tú sabes quién entró, quién cambió en un wiki, quién aportó, quién hizo una edición, quién hizo una modificación, cuál fue esa modificación que hizo, si es válida, si no es válida. Tú puedes percibir todo esto entrando como tutor, como docente a la plataforma.